Gracias, pastor. ¿Qué les parece si empezamos orando? Amado Padre, bendito tú eres, Señor. Toda la honra y toda la gloria sea para ti. Gracias por esta hermosa oportunidad que tenemos, Padre, de estar reunidos en tu nombre, Padre. Que toda palabra que sea dicha venga de ti, Padre. Que todos aquellos que escuchan disciernen lo bueno, Padre, y separen lo malo, Padre. Te damos la gracia por tu bendición, por tu amor, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y me va a dar entonces traducir, ¿o no? Sí. Porque yo sé decir open the door. Ok. Yo quisiera empezar preguntando si nosotros que estamos en Estados Unidos, los cristianos de Estados Unidos, ¿estamos unidos? Parece un juego de palabras, pero el tema que yo quisiera conversar con ustedes está asociado a la unidad de la iglesia, a la unidad de las células, a la unidad de la hermandad de los que estamos acá siguiendo el Evangelio de Cristo. En estas fechas en que nosotros hoy día nos reunimos con los hermanos, con la familia, disfrutamos de un buen tiempo y estamos unidos a través de una buena comida, compartiendo un grato momento, lo cual es muy bueno. Sin embargo, yo me pregunto, ¿esa situación representa la unidad que nosotros debiéramos tener como hermanos? Y lo pregunto porque leyendo la Biblia nos damos cuenta que la unidad es un mandato. Dios nos pide, Pablo nos pide, la Biblia nos enseña que la unidad es necesaria para cumplir la gran comisión. Y me gustaría, a través de algunos versículos que yo he seleccionado, que los vayamos leyendo y podamos descubrir esto. Sí, me gustaría pedirles algo, que en cada momento que estemos reflexionando sobre lo que vamos a hablar, no pongamos a otro en nuestra mente, pongámonos nosotros mismos. Porque usualmente, y es muy seductor, pensar en que el otro está haciendo algo bien o está haciendo algo mal. Y no hay que ser autocomplaciente, tenemos que ser exigentes, porque estamos trabajando para el Señor. Y por eso pongámonos a nosotros en primera línea y veamos si cumplimos con la unidad, o en qué podemos mejorar y qué estamos haciendo bien. Ustedes saben que un verdadero cristiano no es el que dice yo te amo, Señor, yo te quiero, Señor, y me emociono con Dios cada vez que decimos algo y aleluya. El verdadero cristiano quiere hacer la voluntad de Dios, busca hacer la voluntad de Dios. Más allá si le gusta a él o no le gusta, porque ese es un tema secundario. Lo importante es que él desea hacer la voluntad de Dios. Y para eso es necesario leer la Biblia. Porque ahí se encuentra la voluntad de Dios. Por supuesto, la oración es importante, el ayuno también es importante, la comunión es importante. Pero para poder hacer la voluntad de Dios, debemos buscarla, entenderla y aplicarla. ¿Qué dice la Biblia al respecto de la unidad? Yo quisiera que ustedes se acordaran de Génesis, cuando todo estaba paradisíaco. Dios crea a Adán y a Eva, a hombre y a mujer los crea a su imagen. Y Adán está feliz con Eva. Dicen en Génesis 2:23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Notamos en Adán que hay un compromiso, hay una buena relación, la considera que es prácticamente carne de mi carne, somos uno solo. Hay una relación con Dios que es armónica, hay gozo, hay paz, hay alegría y hay confianza. Sin embargo, nosotros sabemos la historia, la serpiente astuta empieza a hacer preguntas, dice que Dios es un mentiroso,
que nadie va a morir si esto pasa, si alguien come del fruto aquel, y la consecuencia está a la vista, el pecado. Este pecado que generó una caída. El paraíso es cerrado para Adán y ya vemos a un Adán diferente. En Génesis 3:12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. No fue mi culpa. La actitud ya no es de un hombre, sino que de una persona que quiere protegerse. Y aquella que era la mujer, que era carne de mi carne, la estoy usando como escudo ante el gran Creador. Fíjate que a mí me impresiona cómo desde el Génesis podemos ver actitudes que hoy día tenemos en la actualidad. Es triste, pero es bueno saberlo, porque podemos mejorarlo, que esas actitudes las podemos apreciar incluso dentro de la iglesia. No es por casualidad que se dice que aquellos que son responsables asumen sus errores y los irresponsables siempre tratan de culpar a otro. Adán aquí fue claramente un ejemplo. Él trató de culpar a Eva de su error, independientemente que Eva haya cometido otro error. Eso no quiere decir una cosa por otra. Y por supuesto que podemos ver que empiezan entonces las relaciones a tener celos, contiendas, se pierde la confianza, hay indiferencia. Y se pierde lo fundamental, lo importante que nosotros necesitamos para poder llegar con nuestro cometido. Se pierde la unidad. No puedo tener unidad cuando no confío en el otro. No puedo tener unidad cuando yo tengo un conflicto con otro y mi forma de resolverlo es, lo voy a dejar ahí, no voy a decir nada. Mira, gracias a Dios, nuestro Señor tiene un plan. Nuestro Señor Jesucristo está acá, viene, muere por nosotros, restablece lo que había roto Adán. Por eso algunos lo reconocen como el segundo Adán. Jesucristo es mucho más que un segundo Adán, pero definitivamente Él restablece esa comunicación, esa relación con Dios a través de Él, porque todo aquel que reconozca al Hijo puede tener acceso al Padre. Y cuando Jesucristo habla, nosotros tenemos que escuchar. Y Él le da mucha importancia a la unidad. Si me quieren acompañar en Juan 17, 20 y 23, vamos a leerlo. ¿Estamos ok? Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ouch. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Pero noten el versículo 21 que dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, que depende de la unidad que nosotros tengamos para aquellos que no conozcan a Dios puedan creer. Nosotros tenemos como responsabilidad la gran comisión. Tenemos que llevar el evangelio, tenemos que hacer discípulos, pero si no estamos unidos, no lo vamos a lograr. Porque acá dice, para que el mundo crea que tú me enviaste, basado en la unidad. En Efesios 4, 3, 6, si lo buscan, yo se los voy a leer de todas formas. Solícitos en guardar la unidad
del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios claramente nos está enseñando la relevancia que tiene la unidad. ¿Qué mejor ejemplo que la Trinidad representa a un solo Padre? Yo no puedo empezar a decir que hay tres dioses, como algunos paganos quisieran mencionar. Yo defiendo lo que mi Señor me enseña, que es un solo Dios en tres personas. Y eso no rompe la unidad, sigue siendo uno. Pues si nosotros somos que debemos usar como modelo a nuestro Señor, ¿no debiéramos entonces procurar ser unidos? Y se los pregunto porque muchas veces esta iglesia a la iglesia que tanto amamos, Nuevo Pacto, a veces nosotros decimos, pucha, qué lástima que no hayan más personas. Qué lástima que no estén todas estas sillas ocupadas. Y creo que hasta hemos orado en alguna oportunidad para que estas sillas se llenen de nuevas personas. Y me parece muy bien. Pero, ¿de qué vale llenarnos de personas si los que estamos no estamos unidos? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve ser millones y millones desunidos cuando prefiero que seamos 4 o 5 que estemos unidos? Ahí está el poder. El conocer la palabra, unirme con mi hermano, coincidir en lo que es correctamente claro en la palabra e ir hacia adelante no nos detiene nadie. ¿Y por qué nuestras iglesias no ha podido abarcar más aún por un problema de desunión? No todos los cristianos que se dicen cristianos les interesa la unidad. Muchos buscan prevalecer por sus propios conocimientos, porque el intelecto seduce. Si yo sé más, me voy a destacar. A Cristo no le interesa que tú te destaques, porque todo lo que te puede destacar te lo ha dado Él. A Cristo le interesa que te tomes bien de la coyuntura de tu hermano y que formes un cuerpo que sirva. Porque el cuerpo está compuesto, como ustedes saben, por distintos miembros. Y todos los miembros a unas hacen algo bueno, pero no todos son manos, no todos son ojos. Entonces, el saber que yo tengo un hermano que puede hacer lo que no puedo hacer y que por mi parte yo voy a hacer algo que él no puede hacer, no me debería jactar con eso. Más bien me debería sentir feliz sabiendo que estoy cumpliéndolo con lo que Dios pide que nosotros cumplamos. Seamos uno. Pero ¿qué pasa? Bueno, déjame mencionarte antes del qué pasa con esto. Hay reglas. Las palabras que Dios nos enseña en la Biblia son reglas tan verdaderas como que si tira una manzana va a caer por la ley de gravedad. Eso se da. Nadie podría negarlo. Bueno, lo que Dios dice en su palabra es una regla. Y Dios nos enseña qué pasa cuando no estamos unidos. ¿Qué pasa cuando hay una división? En Lucas 11:17 podemos leer: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. El diablo lo sabe. El diablo también conoce la palabra. Ojo, que no se trata de tener conocimiento de la palabra. Se trata de conocer la palabra y hacer la voluntad de Dios. A mí, en Chile, antes de venir a Estados Unidos, fui asaltado y el delincuente, yo traté de evangelizar al delincuente a ver si me salvaba. No, lo traté de evangelizar. Y mientras él me estaba robando, yo le explicaba lo importante que era Dios. Y para sorpresa mía, él se sabía la palabra perfecta. Porque yo le decía 3 versículos y él me decía 4, hasta me corregía. Pero yo le decía: está bien, te sabes muy bien la palabra, pero no lo estás aplicando. Sí, en eso fallo, me respondió. Bueno, para mí no fue gracioso. Pero ¿qué ocurre?
De todas formas, y se los comento aparte como anécdota, de todo el dinero que yo llevaba, que era mucho, porque era mucho para mí, representaba una gran importancia dentro de mi sueldo para pagar los gastos de mi casa, él me devolvió el 70% y se dejó un 30%. Bueno, algo es algo. Y yo le doy gloria a Dios por eso, porque me sirvió. Pero, sin embargo, y mi ejemplo en esto era mencionarles que el Señor se sabía la palabra. Aquí hay muchos que de repente pueden saber versículos y algunos los repiten y otros los hablan con gran propiedad. Pero ¿de qué sirve si no los aplicamos? Y la forma de aplicarlo nunca empieza apuntando al otro. Siempre empieza hacia uno mismo. Concepto de humildad. Es difícil. Suena bien decirlo, pero cuesta hacerlo. Y si uno quiere lograr la unidad con su hermano, no empiece a juzgar a su hermano, júzguese a sí mismo. Usualmente, cuando tenemos algún conflicto con algún hermano, usamos nosotros la sabiduría humana. Usamos la experiencia que hemos tenido a través de la vida y cuando me ha resultado. No estoy diciendo que eso sea lo correcto. Digo que algunas personas usualmente hacen eso. Y cosas como, por ejemplo, hay un conflicto, no lo enfrento con la persona, lo dejo en manos de Dios, dice. Me responden en forma muy cristiana, pero pescan basura y lo envuelven en un papel cristiano. Porque en ninguna parte me enseña a Dios a que no debo enfrentar mis conflictos con la persona. Vamos a leer un versículo donde nos explica cómo debo enfrentarlo. ¿Cuándo debo dejarlo en manos de Dios? Cuando no está en mis manos. Muchas veces los cristianos somos cómodos y cosas que nosotros debemos hacer, lo dejo en manos de Dios. Dios quiere que tú hagas cosas. Dios te dio intelecto, te dio piernas, te dio manos, te dio alegría. No para que te jactaras de ellas, sino que para que las usaras en honra y gloria de Dios. Y me molesta cuando yo me doy cuenta que yo mismo, valga la redundancia, caigo en estas trampas, en usar la sabiduría humana. Una forma también de enfrentar conflictos, busco aliados. Claro, o sea, como el que ahí me hizo algo que me dolió, no lo voy a enfrentar directamente porque no quiero pasar por el problema de discutir, busco aliados. Y como que le voy haciendo el vacío o a lo mejor ya trato de evitarlo y trato de tener relaciones por acá o por acá. Esa no es la forma que Dios me enseña. O quizás soy un poco más cercano a la palabra y lo enfrento. Pero lo enfrento desde la carne y no desde el espíritu. ¿Y cómo es eso? Oiga, venga acá y le mando toda la rabia que tengo por dentro. Y le digo un montón de cosas y soy grosero quizás. O a lo mejor no lo soy, pero soy irónico. Tampoco me lo enseña así el Señor. Yo creo que es importante leer la Biblia para cambiar malos hábitos, para cambiar experiencias equivocadas por las que debemos tener. Y Dios nos enseña a resolver conflictos en Mateo 18, 15 al 17. Si ustedes van ahí, de todas formas yo igual se los voy a leer. Él dice, Jesús dijo a sus discípulos, si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Paso número 1, habla con tu hermano. Recuerden que hay que usar el fruto del Espíritu Santo, amor, benignidad, bondad, dominio propio, fe. Esa es la forma que debemos actuar los cristianos. Pero ve y habla con tu hermano y corrígelo en privado. Tratemos de buscar la luz entre los dos. Si él me escucha, dice, si te escucha, habrás ganado un hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más. Segundo nivel. No hubo una aclaración, entonces voy a ir al segundo nivel y voy a aclararlo con 2 o 3 personas cristianas, maduras, que nos permitan llegar a buen puerto, que podamos ver la luz y nos podamos entender. Si se niega a hacerles caso a esas personas,
dilo a la iglesia. Y si tampoco quiere escuchar a la iglesia, que vendría siendo el tercer nivel, entonces considéralo como pagano o publicano. Esa es la forma. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de hermano, estoy hablando de un miembro del cuerpo. Estoy hablando de un hijo de Dios. Estoy hablando de una persona en la cual yo debo depositar mi confianza. Debo sentirme tranquilo en hablar cualquier tópico con esa persona y resolverlos a la luz de Cristo. Pero si no cumple ese conflicto, no es resuelto a través de estos tres niveles, entonces concluyo en que no estoy hablando con un hermano, estoy hablando con un pagano o publicano. Muchas veces lo que hacemos nosotros es obviar esto. Nunca he visto que ocurra mayormente este tipo de cosas. No, los conflictos que se resuelven entre dos lo encuentro fantástico, ojalá todo quedara ahí. Pero como no estoy quizás tan alto en cercanía como el pastor, pero no me ha tocado ver que usen a 2 o 3, no me ha tocado ver que vengan a la iglesia y que lo resuelvan a través de la iglesia, nunca he visto eso. Y es una señal de que no usamos la forma correcta de resolver conflictos. Es probable que muchos resuelvan los conflictos de una forma humana. Estoy herido, pero soy súper hipócrita para saludarlo con cariño porque quedo bien socialmente. Más no uso lo que Dios me enseña, que es la transparencia. Dios me enseña a ser transparente con mi hermano. Hablemos las cosas. Si podemos hablar de tantas cosas y reírnos, también podemos hablar de otras cosas difíciles y poder llegar a acuerdo, porque tenemos los mismos valores. Tenemos la misma luz que nos alumbra, que es Cristo, y creemos en Él. Pero si no es la misma luz, entonces yo debo considerar a esa persona como pagana, porque él jamás estaba viendo el problema desde un punto de vista o a la luz de la Biblia, lo estaba viendo a la luz del orgullo, a la luz del prejuicio, a la luz de lo que a él le afecta y no de lo que Dios manda. Recuerden que yo les pedí al principio que tenemos que ser honestos y pensar en nosotros y no en otro, para que digamos, ouch, ouch, ouch. Fíjate que también caemos en el riesgo de ser considerados mentirosos. Y este es fuerte. Porque en 1 de Juan 4:20 nos enseña así. Y dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Entonces, bueno, ahí en la mitad uno dice, yo no odio a mi hermano, no lo quiero ver nomás. O trato de evitar, no me gusta, pero no lo odio, no le deseo mal, pero ojalá que no nos crucemos nunca. Pero la segunda parte de este versículo dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y eso sí me llama la atención, porque está hablando de amor. O sea, es mi deber amar a mi hermano. Y recordemos que el amor es una decisión. El pedir perdón es una decisión. El reconocer que me he equivocado es una decisión. El buscar la unidad es una decisión. No son cosas que me salen del sentimiento más íntimo de mi carne porque mi carne es mi enemiga. Debo buscar el amor, debo buscar la unidad, debo buscar pedir perdón y debo buscar reconocer cuando me he equivocado. Entonces, aquellos que decimos que amamos a Cristo y queremos amar a Cristo diariamente, parta por amar a su hermano. Parta por tener comunión con su hermano. Empiece por pedirle perdón o perdonarlo. Muchas veces hablamos de perdonar porque suena más magnánimo, estamos más altos y ya, te perdono. Pero nosotros también nos equivocamos mucho y a veces tenemos que nosotros ponernos de rodillas y pedirle perdón. Si dije algo malo, si hice algo malo, si fue una broma desagradable, no se me ocurren más cosas, pero sé que hay muchas, en una relación humana existen muchas cosas que permiten que nosotros tengamos algún choque eléctrico y que algo pase.
Pues esos choques eléctricos no son más poderosos que mi Dios, ni la fe que yo tengo puesta en Cristo. Entonces, cuando yo ocurra que eso pase, cuando yo me dé cuenta que eso está pasando, yo debo doblegarme a la palabra y decir, lo voy a poner en claridad. Y volver a buscar la unidad con mi hermano. Una de las cosas que debo dejar, sin duda, el orgullo. El orgullo aquí juega un papel muy bueno para el diablo. Recordemos que el diablo y sus secuaces, ellos no están desunidos, ellos también saben de esto. Están súper unidos. Hoy día las minorías que están hablando de abominación para Dios, se están uniendo. No se discuten entre ellos. Nada lo mismo si pertenecen a un partido político A, B o C. Ellos están unidos frente a una misma causa. Porque como es una regla que Dios nos enseñó, que la unión produce poder y el poder produce el objetivo, logra el objetivo, ellos se han dado cuenta y sacan eso, pero para hacer el mal. ¿Cuánto más nosotros debiéramos hacer lo mismo para llevar el evangelio? Controla tu lengua. Ese es un tema aparte. Esa es una prédica de un día quizás y quizás mucho más. La lengua, un pequeño timón que controla tanto. Bueno, es que me cuesta, a todos nos cuesta. Debemos luchar por eso. Porque recordemos que si amamos a Cristo, debo empezar por amar a mi hermano. Esa es la verdadera manifestación de amor a Cristo. No saco, acá decía, soy un mentiroso si yo desprecio, no lo amo y digo que amo a Cristo. Quizás en la iglesia muchas veces existen conflictos que pueden existir, es normal que existan, pero lo que no es normal es que lo resolvamos a la forma del diablo. Eso no puede ser permitido. Si nosotros somos cristianos, nosotros nos debemos a nuestro Señor. Nuestro objetivo en la vida es llevar el evangelio a ser discípulos y llevar el reino para la gloria de Dios. No podemos permitir resolver lo que Dios manda a la forma del diablo. Indiferencia, como lo decíamos delante, ¿no? Diciendo, y eso es lo peor, cuando se combina el cristianismo con lo pagano, a la forma de Dios. Lo dejo en manos de Cristo. Recordemos que eso no es así, no funciona así. Dios nos enseña claramente cómo debemos resolver nuestros conflictos. Es tan importante la unidad que Dios nos bendice si nosotros nos permanecemos unidos. Vayan a Salmo 133, 1-3, por favor. Dice así: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten junto en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Por allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Perfumen para Dios cuando nosotros luchamos por esa unión. Recuerden que lo que estamos hablando es que la unidad no es espontánea. Hay que ir a buscarla. Hay que luchar por ella. Porque si logramos la unidad entre hermanos, vamos a ser poderosos. Y ahí nos vamos a preocupar de que venga mucha más gente a nuestra amada iglesia. Primero, luchemos por ser unidos. Sobre todo en esta fecha, que es un momento para reflexionar sobre aquello. Incluso nuestros apóstoles nos rogaban para que lucháramos por la unidad. Miren en 1 Corintios 1:10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones en vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Y en Romanos 16:17, que es un poquito más fuerte, diría yo, dice: y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que aman, a los que causan disensiones y tropiezos, y contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos.
Entonces, si yo relaciono esto con lo que leímos anteriormente y me doy cuenta que dentro de los que estamos o de los que decimos ser cristianos, existe gente que ama las disensiones, ama separar los grupos, ama el conflicto, ama el cuchentear o hablar de otro. La regla acá dice que me aparte de ello. No estoy diciendo, que no se malentienda, nosotros tenemos que ir a aquellos que no conocen a Cristo y llevar la palabra. Y llevar la palabra. Y que la luz los ilumine de tal forma que ellos conozcan la verdad. Pero sí estoy diciendo, aquellos que dicen que son cristianos y están entre nosotros vestidos como ovejas, pero son lobos, y que disfrutan hablando de los demás, que disfrutan prestando oídos para saber qué es lo que dice el uno del otro, que se sienten por todo y que no son capaces de repente de decir, ok, un momentito, voy a ver qué dice la palabra para ver cómo debo actuar. Me dice que me aparte de ellos. Y yo a Dios no le discuto, yo le hago caso. El autor Rick Warren, del autor del libro de Una vida con propósito, se hizo una pregunta que me pareció muy interesante y de alguna forma la puse como parte de la conclusión. Dice, ¿cómo personas tan diferentes, tan diversas podemos estar unidos? Y la verdad que es una pregunta interesante porque de alguna forma la respondimos ya, pero nosotros no somos iguales. Yo tengo pocos dones, pero tengo. Y todos tenemos dones. Algunos más que otros. Otros tienen talentos, facilidades. Unos hablan muy bien, otros sacan cuentas muy bien. Unos son más simpáticos. Quizás podríamos estar todo el día diciendo las características positivas que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Entonces, eso implica que muchas veces nosotros interpretemos las cosas de forma diferente. Yo hubiera dicho de esta forma, yo hubiese empezado de esta otra forma. Yo no estoy de acuerdo como trataste de evangelizar. Es posible que tengamos estas diferencias, pero que no son vitales, son diferencias que perfectamente están en armonía en la medida que nosotros pongamos la luz para ponernos de acuerdo. Acuérdense que decía, luchen por estar de acuerdo, luchen por conservar la unidad. Estas cosas no nos pueden separar, porque tal como dice Rick Warren, y me encanta mencionarlo, si nos enfocamos en un solo propósito, podemos estar unidos. ¿Y cuál es ese propósito? Adorar a Dios por sobre todas las cosas, amarlo y adorarlo. Amar al prójimo como a mí mismo. Evangelizarlo. Enseñarle, discipularlo. Y comunión, traerlo al cuerpo. Bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo Dios. Entonces, si nos enfocamos en conocer a Cristo, amar a Cristo, creer en Cristo, servir a Cristo, compartir a Cristo, lograremos la unidad que nos permite estar en perfecta comunión. Y el mundo creerá que somos enviados por Dios. Amén. Eso es lo que quería compartir con ustedes.